Bueno, entonces, muchas gracias, doctora Antonia. Entonces, tengan todos un cordial saludo de bienvenida desde la Fundación Universitaria San Martín, liderada por el decano Edgar Villota. Les damos a ustedes una cordial bienvenida a este evento que lo hemos articulado gracias a una importante invitación que nos está haciendo la Universidad Veracruzana de México, liderada en este momento por la doctora Tania Romo y la doctora Antonia, quien nos ha ofrecido este importante espacio y consideramos muy oportuno y pertinente para nuestros médicos en formación, ¿sí? Entonces, para nosotros como institución, es muy valioso comenzar a abordar desde esa cooperación internacional temas muy importantes relacionados con la salud humana. Y por ello consideramos muy importante revisar estos temas encaminados a el abordaje de la salud de los océanos y esta incidencia dentro de lo que es el estado, la condición física y de salubridad de los seres humanos. En ese sentido, entonces, damos la bienvenida y aperturamos este webinar que se ha hecho en esta importante alianza y que esperamos sea de profundos aprendizajes y de grandes satisfacciones para aquellos que estamos hoy conectados. Entonces, doctora Antonia, doctora Tania, le cedemos la palabra y muchísimas gracias y muy amables por esta importante invitación. Hoy estaremos conectados nuestros estudiantes de premédico, estudiantes del programa de medicina también de de nuestro programa y también vamos a contar con egresados. Les damos la bienvenida también a nuestros egresados del programa de medicinas de la Facultad de Salud de la Fundación Universitaria San Martín de Pasto. Y a ustedes profundamente nuestro agradecimiento y muchas gracias también al doctor Eduardo Morteo por liderar y moderar este importante espacio. Muchísimas gracias. Pues también nosotros estamos muy agradecidas y agradecidos por la invitación y pues también continuar con este trabajo en colaboración en el marco de la cooperación internacional de la Fundación Universitaria San Martín y la Universidad Veracruzana. Pues nos sumamos y nos seguimos sumando a todas las actividades. Ya hemos hecho clases de espejo, webinars, conferencias. Entonces, bueno, seguimos encantadas de trabajar cordialmente con ustedes siempre que, pues esté en nuestras posibilidades. Y bueno, también tenemos hoy el gusto de, bueno, también agradecer a nuestro ponente, el doctor Eduardo Morteo, con la plática que nos va a dar sobre la salud de los océanos y su relación con la salud humana. Nosotros también tenemos el gusto de tener estudiantes del posgrado de biología integrativa, tanto de maestría como de doctorado, y también egresados de la misma, de las mismas, del mismo posgrado. Y bueno, me voy a permitir, el doctor Eduardo, además de ser nuestro ponente, también es nuestro director del Instituto de Investigaciones Biológicas, que es nuestra sede. Y bueno, nos da muchísimo honor que hoy nos acompañe con esta doble función como director y como ponente. Y me voy a permitir cederle la voz a la doctora Tania Romo, quien va a, pues, a decir la semblanza del doctor Eduardo para que después él continúe. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Y bueno, yo me voy a permitir leer la semblanza del doctor Eduardo Morte Ortiz. Él es oceanólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Ecología Marina en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y doctor en Ecología y Pesquerías por el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana. Es profesor de posgrado tanto del Instituto de Investigaciones Biológicas como del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. Es actualmente director del Instituto de Investigaciones Biológicas. Es investigador nacional de la CECITI nivel 2 y profesor con perfil deseable PRODEP. Ha escrito más de 40 artículos científicos y capítulos de libro, ha participado como ponente en más de 90 trabajos
en diversos foros y reuniones científicas sobre mamíferos marinos, tanto nacionales como internacionales, obteniendo reconocimientos y menciones. Ha dirigido 45 tesis de licenciatura y posgrado, supervisado más de 100 estudiantes durante su última etapa profesional, ha participado en instituciones públicas y privadas como el Acuario de Veracruz, el Laboratorio de Comportamiento de Cetáceos de San Diego y en investigación y conservación de mamíferos marinos de Ensenada, donde fungió como presidente en 2 ocasiones. Es socio activo de la Asociación de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, en la que se desempeñó como miembro del comité científico, fue coordinador del Comité de Varamientos y Medicina Veterinaria, donde conformó la Red Nacional de Varamientos de Mamíferos Marinos y se desempeña como secretario general de la asociación, de esta misma asociación. Es fundador del Laboratorio de Mamíferos Marinos en colaboración con el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías desde el 2005 y bueno, tanto él como sus estudiantes han recibido varios reconocimientos por su desempeño académico y profesional. Pues nos da mucho gusto recibirle con esta tan bonita ponencia y pues adelante, doctor Morteo. Muchísimas gracias. Muchos saludos a todos. ¿Qué marica de qué es este 4-3? Por ahí hay De un... cómo venís vestido, el 10% de si hablas, o sea, si decís. Si me ayudan apagando micrófonos, muchísimas gracias. Voy a intentar compartir pantalla. Compartir pantalla. Es esta de acá. Completa. Ujú. Ahí está, ya deberían estar viendo mi pantalla. Ahí está. Se me hace que tengo que hacer el switch. ¿Por qué están viendo la otra? Aquí. Cambiar de pantalla. Listo, ahí están viendo mi pantalla. Ahí se ve perfecto. Perfecto, Perfecto, doctor. muchísimas gracias. Bien, pues nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación. En esta ocasión voy a hacer una plática muy breve sobre cómo la salud de los océanos influye en la salud de nosotros, los humanos, desde un punto de vista de las investigaciones más recientes sobre cambio climático, salud planetaria y el concepto de One Health o una salud. Bien, como todos sabemos, la vida se originó en el mar. Después de que la Tierra se conformó y se fue enfriando, se fueron formando los océanos a lo largo de millones de años de procesos geofísicos, y el hecho de que hubiera agua hizo que varias moléculas, incluso empezaron a juntarse, decidieran formar algunos compuestos, y de ahí salieron los primeros organismos unicelulares, de ahí los pluricelulares, y a lo largo de millones de años, pues eso dio origen al fitoplancton, al zooplancton, a los peces, tiburones, y de ahí, bueno, a toda la vida en la Tierra. Y particularmente los mamíferos marinos, por ejemplo, son especies que originalmente eran terrestres y regresaron al mar. Entonces, como podrán imaginarse, todos los seres vivos del planeta tenemos una conexión muy, muy profunda y básica, instintiva, diría yo, con el océano. El océano es muy importante porque cubre el 71% del planeta. Casi 3/4 de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua salada. Y bueno, el mar tiene una función muy importante para nuestro ecosistema porque genera o generó, digamos, lo que conocemos ahora como la atmósfera, que nos protege de los rayos solares, de la radiación cósmica, etcétera. Si no tuviéramos atmósfera, sería un planeta prácticamente muerto, como el caso de Marte. Y bueno, además de regular el clima, el océano también produce una muy buena parte del oxígeno que respiramos todos los seres vivos.
Además, el océano, como sabemos, es una fuente de alimento. Muchas poblaciones del mundo se sustentan de productos pesqueros que obtienen del mar. Y también recientemente, bueno, no tan recientemente, pero sí desde hace algunos años, se han utilizado algunos productos marinos, algunas especies que habitan en el mar, incluso algunas condiciones específicas de los hábitats para buscar compuestos bioactivos, fuentes de medicamentos y, bueno, otros tipos de recursos, como ya sabemos, el petróleo, el gas natural, etcétera. Entonces, el mar tiene una importancia muy, muy alta para nosotros como sociedad. Eh, Como mencionaba, el océano es muy, muy grande y también eso implica que es muy diverso. De hecho, se sabe que se conoce mucho más sobre la superficie de la Luna, sobre la configuración física de la superficie de la Luna, que de los mismos océanos. O sea, sabemos mucho más de un cuerpo celeste que está a muchos miles de kilómetros de aquí que de nuestro propio planeta, ¿no? Específicamente hablamos del fondo marino. Este, y bueno, esta gran diversidad o biodiversidad se ha visto amenazada a partir de que el hombre empezó a explorar los océanos y a usarlos como vías de comunicación, como fuente de recursos, eh, y eso obviamente ha afectado la calidad del agua. Y bueno, el equilibrio de estos ecosistemas depende a veces de cuestiones muy, muy delicadas y de cambios muy, muy precisos que ocurren a lo largo del tiempo o que ocurrían a lo largo del tiempo. Y entonces que pueden cambiar la productividad, pueden cambiar los ciclos de nutrientes y pues de eso depende mucho la resistencia de los ecosistemas y sobre todo la resiliencia de las especies. Eso quiere decir la capacidad que tienen las especies de que una vez que llega un disturbio, ellas puedan sobreponerse y recuperarse. Obviamente, con la llegada de la industria en la sociedad humana, hace 250 años, 300 años, empieza la presión antrópica de manera mucho más, a una escala mucho más grande y también de manera más aguda. Y eso pues genera contaminación, ha generado sobrepesca y es lo que nos tiene ahorita pues envueltos en esta cuestión del cambio climático. Em, la salud humana entonces no es independiente del medio ambiente, sino que está interconectada. El concepto de One Health precisamente destaca esta relación. One Health reconoce que los ecosistemas, que los seres humanos, perdón, y la salud de toda la cadena de la vida, desde los animales domésticos, los animales silvestres, las plantas, los hongos, las bacterias, todos estamos estrechamente vinculados por asociaciones y relaciones que van desde el intercambio de energía, del intercambio de materia, y bueno, del tipo de asociaciones persistentes que tenemos con la sola presencia de nuestra especie, perdón, en el planeta, ¿no? Entonces, esto en el océano es especialmente evidente. Cuando vamos a la playa, por ejemplo, nos paramos en la arena y hay un montón em, de personas, por ejemplo, o hay de repente algas, o hay peces, y pues esto es inevitable que lo podamos observar y sintamos algo, ¿no? Muy distinto es cuando llegamos a la playa y no hay nada. No hay gente, no hay peces, no hay algas, no hay nada, ¿no? Entonces se siente como raro. Pero esa es nuestra percepción psicológica, digamos, del ambiente. Ahora, en este caso se han desarrollado varios índices o varios estudios que han asociado la salud en términos distintos. La salud del océano es un poquito diferente a la salud del humano, pero hay varios proxies, varios, digamos, variables que usamos para medirla. En el caso de los humanos, por ejemplo, si llega alguien a un hospital con temperatura, pues luego suponemos que hay algo pasando, porque regularmente la temperatura del cuerpo humano está en un rango determinado. Esto pasa también con el océano, aunque tiene variaciones cíclicas en términos del calor que puede almacenar. Recientemente, en los últimos años, la temperatura ha ido en aumento, en aumento, en aumento, y esto pues no es normal, ¿no? Bueno, entonces, como les mencionaba, hay síntomas que podemos medir en el océano que nos dice que su salud o sus condiciones están cambiando. Entonces,
desde la fundación de la ONU, se detectó que el ambiente era un componente muy, muy importante para la sociedad y bueno, para toda la vida en el planeta. Entonces empezaron a tener ciertas discusiones sobre cómo tener mejores datos para determinar cómo estaban las cuestiones ambientales, empezaron a hacer regulaciones para no deteriorar los recursos del planeta, se empezaron a tener especies protegidas, ecosistemas protegidos, y entonces, principios de los 70, en la conferencia de Estocolmo se da una primera alerta ambiental global derivada de un montón de cuestiones que estaban ocurriendo, por ejemplo, incendios forestales a gran escala, que ocasionaban una acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera y eso ocasionaba diferentes cosas, entre ellas el calentamiento global. Otra de las cosas que también se alertó también a principios de los 80 y que afortunadamente es así pudimos revertir fue el famosísimo agujero en la capa de ozono derivada de los aerosoles y que ocasionaba que la radiación ultravioleta entrara mucho más directo a la Tierra y eso ocasionaba diferentes problemas, entre ellos más incidencia de cáncer de piel, etcétera. Entonces eso pudimos taclearlo, como restaurarlo un poquito a través de investigaciones, entre ellas de un premio Nobel de química mexicano. Y bueno, para los 90 se desarrolló ya este concepto de One Health que implica que la salud de una sola especie está ligada a la salud del resto de las especies que conviven con ella. Entonces no es solamente la salud del humano, sino tiene que ver con la salud de las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, los virus, etcétera. Y para el 2012, bueno, para los años 2000, perdón, se consolida este concepto, se empiezan a hacer investigaciones ya a mucho más grande escala, porque originalmente por la falta de recursos y la especialización de los rubros científicos, digamos, las investigaciones eran muy, muy locales. En los 2000 se empiezan a hacer colaboraciones de manera internacional, se empiezan a tener observaciones eh, pues a gran escala a través de observatorios, valga la redundancia, atmosféricos, y empezamos a tener información ya de muchos lados sobre cómo las variables físicas a nivel global se asociaban con la salud, insisto, no solo de humanos, sino de todas las especies. Y en el 2012 se lanza el concepto el Ocean Health Index, que entre las variables que está midiendo, por ejemplo, está la temperatura superficial del mar, la salinidad de los océanos en diferentes puntos y también el pH, que es una variable muy importante específicamente para especies de corales. Y bueno, en el 2020, The Lancet menciona un reporte sobre la salud planetaria y empezamos a ver todas estas repercusiones que tienen nuestras acciones como humanos en el planeta. Mencionaba una mayor incidencia de incendios, de sequías, de inundaciones, de huracanes, las cuales ocurren, como menciono, con mucho más frecuencia, pero además con mucho más fuerza y sobre todo en sitios donde no era común que se reportara. Entonces esto, como pueden, o como saben, probablemente a través de las noticias, tiene impactos muy, muy fuertes, muy serios sobre las sociedades humanas, ¿no? Y sobre los ecosistemas también. Pasa un huracán, destruye una comunidad, pero se lleva también plantas, animales, desplaza poblaciones de aves, de peces, de mamíferos marinos, entonces ocasionan cambios muy fuertes en el ecosistema. Hablando un poquito sobre cómo el océano nos beneficia, como sabemos es una fuente de alimentación. Los peces tienen una gran cantidad son una fuente muy importante de proteínas, ácidos grasos, omega 3, lo cual son importantes para nuestra salud. Nosotros estamos expuestos a la influencia del océano, no solo cuando vamos a la zona costera, a las comunidades donde hay playas, etcétera, sino que, como mencionaba, lo que ocurre en el océano, los vientos, los huracanes, los ciclones que se originan en el océano, las tormentas, todo eso eventualmente llega a la costa, llega a las montañas y estamos expuestos a ese tipo de fenómenos, ¿no? De gran escala, muy intensos y muy fuertes. Y por otra parte, como mencionaba, el pH, la acidificación de los océanos, generada no solo por el uso del agua humana, el uso humano del agua, sino también por cuestiones de procesos biogeoquímicos que cambian
por la misma temperatura. La química del océano es muy sensible a cambios de temperatura y eso hace que regiones completas del océano cambien su pH y esto tiene consecuencia con los corales. Los corales son islas de biodiversidad en puntos muy específicos en las zonas tropicales que albergan una gran cantidad de especies, una gran cantidad de biomasa y de las cuales nosotros aprovechamos para extraer recursos pesqueros como pulpos, como peces. Incluso son zonas que solemos visitar de manera recurrente para el turismo. Entonces, los océanos no solo tienen esta cuestión de recursos marinos o de cambio climático, también son zonas que aprovechamos económicamente de forma muy fuerte. Como les mencionaba también, el océano se está explorando en términos de compuestos bioactivos. Como mencionaba, compartimos un montón de conexiones con el mar, entre ellas una conexión evolutiva. Entonces, muchos de los genes que tenemos nosotros, que tienen muchas especies, provienen inicialmente de especies marinas. Entonces, pues bueno, hay genes o hay hormonas o hay moléculas que generan especies marinas que nos están ayudando a combatir infecciones, se está investigando cómo pueden combatir incluso ciertos tipos de cáncer, etcétera. Entonces, el mar es una fuente de un montón de cosas, incluyendo compuestos medicinales. Y bueno, influye también en nuestro bienestar mental. A muchos nos gusta ir a la playa, y bueno, se ha discutido mucho los efectos de estos llamados espacios azules en la salud mental. Y como mencionaba, pues es económicamente muy importante para nosotros. Una muy buena parte de las poblaciones están concentradas en las costas, son zonas, polos de desarrollo, de comercio y bueno, de turismo también, ¿no? Entonces impacta también en nuestra seguridad como sociedad y en la vulnerabilidad social. Y bueno, las costas también son muy importantes porque generan protección hacia adentro. Las zonas que tienen manglares o zonas estuarinas con palmeras y árboles, etcétera, sirven como una primera barrera de protección ante contingencias ambientales, ante fenómenos fuertes ambientales, y eso hace que las comunidades de adentro no se inunden. Cuando nosotros quitamos esa protección, empieza a llegar de manera mucho más directa todos estos fenómenos y es cuando empieza a ocurrir inundaciones y destrucciones masivas, ¿no? Entonces, muchas relaciones con el mar. Ahora, lo que ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas, es que inicialmente pescábamos grandes especies, tiburones, atunes, sierras, que eran muy abundantes y eran especies muy grandes. Conforme se industrializó la pesca, se empezaron a generar tecnologías mucho más grandes para capturar más biomasa y entonces nos fuimos acabando los recursos grandes y cada vez estamos pescando especies más pequeñas de niveles tróficos, digamos, de posiciones en la cadena alimenticia mucho más bajas. Ahora se sabe que más o menos en 2021, 63% de los stocks marinos, de las porciones de peces del mar, estaban dentro, solamente 62% de los niveles biológicos sostenibles. El otro 28% estaban ya explotados o incluso, y ya en datos más recientes, el 38% básicamente ya están fuera de niveles sostenibles. ¿Eso qué indica? Que cambió el paradigma. Cuando yo era pequeño, nos decían que el mar era la fuente inagotable de recursos y que nos iba a dar de comer a toda la población humana y no sé qué. Para los 90 que se desarrolló la industria pesquera ya mucho más fuerte, nos empezamos a dar cuenta que pues había un límite y ahorita en el 2020 lo que sabemos es que estamos prácticamente acabando con algunos recursos y esto ya no es sostenible. Entonces, en este sentido también, no es solo la idea de comer pescado para ser más saludables, también tenemos que saber de dónde viene ese pescado, cuál es su manejo, la trazabilidad del producto, porque puede ser extraído con prácticas no sustentables y el estar consumiendo una buena proteína para nosotros, podemos estar afectando ecosistemas sin saberlo, ¿no? Entonces tenemos que saber sobre su inocuidad e incluso sobre los efectos socioecológicos que tienen. Consumir pescados provenientes de la pesquería artesanal, por ejemplo, ayuda muchísimo a las comunidades locales, le da un valor a su actividad
en contraposición, por ejemplo, de consumir pescado de puertos de altura, de industrias que normalmente tienen estos efectos ecológicos como más fuertes, ¿no? Bien. Em, Tenemos más efectos, como les mencionaba, de la conexión entre nosotros y los océanos. El consumo de mariscos que nosotros realizamos, si no está bien regulado, si está en zonas que tienen ciertos problemas de contaminación, nos puede afectar. Ya hay varios estudios de metales pesados en organismos filtradores que lo que hacen es filtrar el agua y el sedimento, y entonces todos los compuestos microplásticos, metales pesados que se acumulan en el océano, los filtran, los acumulan, y cuando nosotros hacemos consumo de eso, nos podemos intoxicar con eso, ¿no? También hay la famosa ciguatera o los, ¿cómo se llaman? Harmful bloom, ay, nocivos, afloramientos nocivos de algas que tienen toxinas que producen efectos en la salud de los organismos. Son compuestos neurotóxicos, por ejemplo, y pues, hay varios casos de intoxicación por este tipo de microalgas, ¿no? Y bueno, como mencionaba, la investigación, ¿no? Nuestra conexión con mar, generando antibióticos y antitumorales. Pero entonces el beneficio de los mares en la salud humana o en el humano en general no es automático, depende mucho de lo que nosotros hacemos con el ecosistema, de cómo lo cuidamos, cómo lo sobrellevamos. Y bueno, de eso tiene que ver mucho con la justicia ambiental, ¿no? Hay un montón de proyectos que se desarrollan en las zonas costeras que no están bien regulados, por ejemplo, hoteles en la costa que no tienen plantas de tratamiento y descargan sus aguas de manera, así. Y bueno, pues traen un montón de contaminación biológica, bacterias, desechos orgánicos, etcétera, ¿no? Otra cosa que ocurre mucho son los desarrollos de parques marinos, como el que han anunciado recientemente en una playa que se llama Nahual, que es un lugar, una comunidad muy chiquita de unos 2,000, 3,000 personas, donde quieren hacer una terminal de cruceros para atraer 30,000 personas diarias, hacer un parque marino súper grande, y bueno, pues eso obviamente trae un montón de afectaciones a los ecosistemas, ¿no? Por el tráfico marino, la destrucción de las zonas costeras para poner los muelles, todo el manejo de la basura y de los desechos orgánicos que se generen de ahí. Entonces, pues este tipo de cuestiones de la justicia ambiental, pues tienen que ser vistas en la sociedad como cuestiones que sí desarrollen la economía de los sitios, pero sin afectar la cultura local y obviamente, pues las especies que viven ahí, muchas de ellas, por cierto, en peligro de extinción. Ahora sabemos, por ejemplo, que hay estudios que indican que los microplásticos son tan ampliamente distribuidos y persistentes que se calcula que más o menos una persona normal consume en microplásticos el equivalente a una tarjeta de crédito al mes. Y ya hay efectos demostrados, o bueno, que se están estudiando en cuestiones, en cardiopatías y en sistema endocrino por presencia de microplásticos, perdón. También hay contaminantes orgánicos persistentes, PCBs, DDTs, que fueron muy usados para la agricultura y que se siguen usando, aunque están prohibidos. En México, por ejemplo, se usan en los cultivos, llegan las lluvias, se escurre todo eso hacia la costa y las especies marinas presentan una alta concentración de estos orgánicos persistentes que afectan el sistema inmune de los peces, de los mamíferos marinos, incluso la capacidad reproductiva y a nivel neurológico también. Y bueno, los desechos, como mencionaba, los desechos orgánicos causan zonas de oxidación muy alta, y entonces el oxígeno que hay presente en el agua se va, se secuestra totalmente por esta gran cantidad de materia orgánica, y se generan zonas muertas. En el río Mississippi hay, por esta presencia de materia orgánica, zonas de varios cientos de kilómetros que no tienen oxígeno, entonces ninguna especie puede sobrevivir ahí porque no pueden respirar. Los peces respiran oxígeno directamente del mar. Entonces, al no haber oxígeno, llegan a un sitio donde no pueden respirar. Entonces son zonas básicamente muertas en el océano. Como mencioné ya, la acidificación y el incremento de la temperatura causa el blanqueamiento de corales y provoca que un oasis de biodiversidad se vuelva un desierto completamente, una zona rocosa que solo sirve para
poner estructuras de concreto, ¿no? Hay varios estudios que se han hecho donde, por ejemplo, en el puerto de Veracruz, que se supone que tenía una barrera arrecifal igual o más grande que la de Australia, y cuando llegaron los españoles, atracan en Veracruz, como no es una zona costera completamente, hay pura arena, no hay rocas para construir, empiezan a utilizar los corales como medio de construcción. Y entonces hicieron un inventario de todas las edificaciones que se hicieron, construyeron fortalezas, casas, iglesias, catedrales, incluso calles con piedra de coral, que le llaman piedra múcar, y así fue como determinaron la extensión del daño. Con todas las edificaciones cuantificaron cuánto coral habían sacado del mar de Veracruz y fue que llegaron a la conclusión de que la barrera de arrecife de Veracruz era igual o más grande que la de Australia, ¿no? Y bueno, pues se la acabaron básicamente. Bueno, entonces hay iniciativas globales que se han implementado ya desde hace algún tiempo. Desafortunadamente no hemos cumplido con ninguno de los compromisos a nivel internacional, tanto como país como bloque, digamos, de países latinoamericanos a nivel internacional. El diseño de las ciencias oceánicas fue el que marcó la agenda para buscar los datos necesarios para generar a nivel mundial un desarrollo sostenible. Cumplimos con generar los datos, pero no hemos generado esas estrategias de manejo que son imprescindibles para no dañar más el océano. De hecho, en el 2015, la ONU generó un panel para el Golfo de México, entre Estados Unidos, México y Cuba, y determinó que si para el 2020 no se cambiaba algo, el Golfo de México iba a llegar a un punto de no retorno en términos del cambio ecosistémico. Ya estamos en el 2026, no se llegaron a esas acciones y estamos viendo ya las consecuencias de esos cambios, ¿no? Entonces hay varias iniciativas que promueven la gestión, porque finalmente toda la investigación que se haga no tiene ningún efecto si no llega al lugar adecuado, que es a los tomadores de decisiones. La Convención sobre el Carbono, por ejemplo, que decía que teníamos que bajar nuestros niveles para el 2030, hay naciones que no han firmado ese protocolo, el de Kioto, o simplemente no lo han cumplido. Entonces, todo esto a nivel internacional afecta más a nivel local, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay un montón de estrategias que se han generado y que acciones pequeñas, locales, pueden tener grandes consecuencias, ¿no? Reducir los plásticos de un solo uso, lo que hacemos con las botellas reciclables ahora, la pesca sostenible que mencionaba, utilizando artes de pesca selectivos que solo capturen las especies que queremos y no un montón de otras especies como tortugas, delfines, ballenas que no tienen que ver con la pesquería y que de todos modos se mueren cuando hacen la pesca. La participación con la ciencia ciudadana es bien importante. Hay iniciativas cada vez más comunes y muy recientes que involucran a la gente que va a la costa, por ejemplo, y encuentra especies, encuentra basura, encuentra contaminación, hacen esos reportes y nos ayudan a generar estas alertas tempranas para ver cuestiones de salud pública o lo que pasó recientemente con el derrame del Golfo de México también, que ocurrió en Tabasco y que la gente empezó a identificar, aunque el gobierno no lo había hecho público todavía. Y bueno, fue una cuestión social, viral, muy organizada que presionó a las autoridades para tomar acciones en la medida de lo posible. Y obviamente exigir que las políticas que tenemos en los gobiernos locales, estatales y federales e internacionales estén basadas en la mejor evidencia científica posible. Ya hay muchos datos, el problema es que normalmente no los usan para tomar estas decisiones. Entonces, bueno, ya para concluir, espero haber mostrado un poquito que la salud de los océanos es inseparable y es indispensable para la salud humana, que la ciencia multidisciplinaria es la clave para desarrollar estas estrategias que necesitamos como sociedad para tener un futuro sostenible y que aunque las acciones locales pueden ser consideradas como muy focales, muy pequeñitas, tienen un valor si se hacen a nivel
amplios y se replican en varios lugares y requieren obviamente cooperación global. Entonces, me gusta terminar esta plática con esta frase que salvar los océanos es salvarnos a nosotros mismos. La salud planetaria en realidad es nuestra propia salud. Este, entonces, como les mencionaba, las iniciativas personales pueden ser muy puntuales. A nivel institución, pues necesitamos más datos y los gobiernos necesitan tener estas evidencias para desarrollar estas políticas y obviamente nosotros cumplirlas. No sirve de nada que haya leyes muy buenas si nosotros mismos no las cumplimos. Les dejo aquí algunas referencias que pueden consultar para ver cómo son estos reportes. De aquí salió toda esta información y no me queda más que agradecerles mucho por invitarme y si hay tiempo para preguntas, con muchísimo gusto puedo responderlas. Muy amables. Muchas gracias, doctor Eduardo. Y bueno, vamos a la sesión de preguntas. Pueden hacer sus preguntas de viva voz o también a través del chat y estamos atentas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Eduardo, desde la Fundación Universitaria de San Martín. Creo que es un abordaje bastante sensible, ¿no? Creo que nos llama muchísimo a la sensibilización de las realidades que se deben abordar en ese cuidado, en esa protección, ¿no? En ese trabajo directo que se hace con los océanos. Nosotros en Colombia nos ubicamos al suroccidente colombiano, ¿sí? En nuestro departamento Nariño. Y nosotros, Nariño, estamos, ¿no? Rodeados, tenemos la frontera hacia el mar Pacífico, ¿sí? Nuestro puerto, pues, más importante es Tumaco. Siempre suelen las noticias, al menos nacionales, no sé qué tanto internacionales, se habla mucho de este territorio. Somos un departamento fronterizo, si estamos en límites con el Ecuador también. Y también tenemos a nivel, desde la parte contextual, la parte social, es un departamento pues que está marcado un poco o bastante, diría yo, por la violencia estructurada que se vive en el interior de nuestro territorio. De hecho, el puerto de Tumaco y otros municipios que están en esta zona están cumpliendo lamentablemente la ruta de narcotráfico, mucha de la coca que aún, de la droga que aún se cultiva acá en Colombia, sale por nuestro departamento, ¿sí? Por unas zonas selváticas, amazónicas y pues obviamente llegan al mar Pacífico, ¿no? Donde evidentemente se hace un llamado, por eso le hablaba al inicio de que esta es una conversación o un diálogo reflexivo bastante sensible, porque pues los profesionales de la salud, los médicos que hoy nos acompañan, pues no están ajenos a estas realidades sociales y no están ajenos a este cuidado del ambiente, ¿sí? Porque toda esta violencia también afecta ese cuidado que se genera en los mares y los océanos, ¿no? Claro, Entonces, y yo perdón que sí le tengo interrumpa. como una pregunta Ujú, reflexiva. Sí, mi doc, le cedo la palabra y luego le formulo la gracias. pregunta que le quería. Gracias, perdón que te interrumpa. Sí, justamente, por ejemplo, hay indicios ya de estudios donde hay delfines y tiburones expuestos a cocaína, de los embarques que se hacen o de repente de los cargamentos que se pierden y han detectado cocaína en especies costeras de tiburones y delfines, ¿no? Entonces ellos tampoco están exentos de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es bien, bien impresionante cómo nuestras propias acciones en lugares muy específicos tienen estos impactos incluso en las... Perdón, ahora sí te interrumpí. Muchas gracias. Y mire qué importante es conocer estas condiciones porque esa es la vulnerabilidad que tenemos en nuestro territorio, en el suroccidente colombiano, ¿no? Entonces, en relación a esto que me pareció magnífica su intervención, doctor, a mí me gustaría, en virtud de nuestros estudiantes y nuestros egresados, la pregunta que estaba construyendo es qué pasaría como en un hipotético caso
con la salud humana si los países, en este caso nuestro territorio, Colombia y México, ¿no? No trabajan conjuntamente con la protección de los océanos. Yo le coloco ese contexto que pues obviamente es bastante complejo. La costa es muy lindo, nuestro mar Pacífico es bastante lindo. De hecho, allá es donde vamos a trabajar en nuestra salud mental con esos días azules de visitar el mar y todo eso, pero sabemos que también que hay realidades que lo están afectando y que lo están perjudicando. Entonces, a modo de una reflexión un poco más crítica, tal vez, ¿qué pasaría si nosotros, inclusive como profesionales de la salud, no nos preocupamos y no trabajamos conjuntamente por la protección de los océanos, mi querido doctor? Pues mire, ya está pasando. Hay varios casos en muchos lugares. Uno muy reciente aquí en nuestro estado ocurrió en el norte de Veracruz. Una inundación que eventualmente lo que hizo fue traer aguas contaminadas de un lugar, y la gente sufrió muchísimo, perdió sus casas, perdió gente, y las condiciones de vida en ese momento eran completamente insalubres. Este tipo de eventos meteorológicos que impactan cada vez más frecuentemente, sobre todo la costa, pueden traer estas consecuencias, a lo mejor en este caso muy puntuales, pero cada vez son más extensas, más frecuentes y más eh, fuertes. Hace poquitos meses también hubo un huracán impresionante en Haití, que se esperaba que tuviera efectos muchos más graves. Afortunadamente no fue así, pero finalmente, em, si no cooperamos como sociedades y como gobiernos con otros países, podemos enfrentar crisis económicas y políticas muy fuertes. ¿A qué me refiero? En el caso de ustedes o de nosotros que compartimos el mar con Estados Unidos, un derrame petrolero en una zona fronteriza, por las corrientes y el oleaje y todo, puede generarse en un punto y acabar afectando otro. En nuestro caso puede estar generándose en México y acabar contaminando las costas de Estados Unidos. Entonces eso es una demanda, pero inmediata, ¿no? Y pues viene acompañada de sanciones económicas, de sanciones políticas. Entonces puede afectarnos muchísimo como país y como sociedad si no tenemos este tipo de cuidados, de cooperación. Y bueno, obviamente, como mencionaba, lo que hacemos nosotros como país afecta a todo el mundo. En este caso, por ejemplo, China, Estados Unidos y la India son los países que más carbono proporcionan a la atmósfera. Y son los países que no han firmado el protocolo de reducción de carbono. Entonces hay países que se han esforzado muchísimo y han reducido sus emisiones al mínimo. Incluso hay países que ya no dependen del carbono como fuente de energía nacional, que están en energía solar, con energía eólica, etcétera, pero no sirve de nada porque es el 3%, el 10% de todas las emisiones que hay. Entonces, si no logramos como sociedad esta transición, generar esta confianza en las energías renovables o alternativas, eventualmente nos va a estar afectando. Las olas de calor que están ocurriendo ahorita, los cambios de clima que hay muy adversos. Jalapa, en donde estamos nosotros, siempre fue una ciudad de clima templado, con lluvias y neblina. A partir del 2020, no, desde 2011, si mal no recuerdo, tiene unos 15 años, los ciudadanos de Jalapa no necesitábamos aire acondicionado porque no era necesario. A partir del 2011 no hay casa ahora que no cuente con aire acondicionado porque ya no se puede dormir en la noche por el calor que hace. No había mosquitos, por ejemplo, aquí en Jalapa estamos a 1800 metros sobre el nivel del mar, entonces no teníamos plagas de mosquitos. Ahorita es el verano, ya nos cayó el dengue y todo, ¿no? Entonces, todas estas acciones que tenemos a nivel como sociedad y a nivel internacional ocasionan cambios climáticos que eventualmente afectan nuestra salud. Y esos son unos poquitos ejemplos nada más de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ya nos está cayendo toda esta ola de consecuencias porque no hicimos caso, ¿no? Y no hicimos nuestra tarea. Entonces, nos toca ahorita, pues, empezar a lidiar con eso.
Muchísimas gracias, querido doctor. Gracias a ustedes. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta. Bueno, yo sí quisiera, bueno, además de felicitar al doctor por su plática tan amplia y también tan puntual para mostrarnos los efectos del océano en nuestra salud, comentar que ya además hay varias nuevas ciencias o nuevas disciplinas gestándose justamente para intentar mitigar estos efectos. Una de ellas es la ecopsicología. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que no solamente necesitamos el mar para nuestra salud mental, sino también los bosques y las selvas y todo, los ríos, o sea, absolutamente todo es parte de nosotros y de hecho nosotros somos naturaleza. Es básicamente el mensaje de esta nueva disciplina. Y si no nos lo creemos mañana, creo que vamos a estar en problemas graves, ¿no? En términos de nuestra salud individual, ya ni siquiera planetaria, ¿no? De nuestra salud individual. Y pues, de nuevo, muchas gracias, doctor Morteo. Gracias, Tania. Un poquito de reflexión. Justamente la pandemia nos enseñó mucho eso. Cuando nos tuvimos que encerrar, y dejamos de salir como sociedad a disfrutar lo que sea, hubo efectos psicológicos muy, muy fuertes, familiares incluso, a nivel nacional, depresión, alcoholismo, un montón también de nacimientos, ahí que hubo porque pues no había otra cosa que hacer y pues no veían tanto la tele la gente aparentemente. Entonces, todo este tipo de cuestiones em, de nuestro ambiente, de nuestro entorno, cuando no podemos ejercer nuestro derecho a disfrutar del ambiente, este, nos ocasiona este tipo de cuestiones psicológicas y nos afecta como sociedad. Entonces es muy, muy importante cuidar nuestro entorno para poder seguirlo disfrutando. No sé si hay alguna pregunta por ahí, algunos de los futuros médicos o de los egresados sobre los compuestos bioactivos y los tratamientos nuevos de este, enfermedades con fármacos marinos. Por ejemplo, ¿cómo le hacen los delfines que están todo el tiempo en el mar y bajo el sol para no tener cáncer de piel? Nadie se lo ha preguntado. Excelente pregunta, doctor. Si nos comparte, sería maravilloso. Gracias. Bueno, tienen un mecanismo de regeneración de piel muy, muy fuerte, muy bueno, y además producen melanina a una tasa altísima. Entonces tienen estos ya sistemas de protección incluidos y se están estudiando precisamente para tener forma de replicar esta protección en humanos. Otra Excelente. cosita, por ejemplo, otro dato curioso, han encontrado toxoplasmosis de gatos en delfines de Hawái. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién sabe? Pero hay enfermedades, lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia de COVID, que fue un virus de una especie de mamífero, de murciélago, que se transmitió a humanos. Los humanos también estamos transmitiendo enfermedades a la fauna silvestre a través de nuestras mascotas, en este caso la toxoplasmosis felina, a una especie de mamífero marino. Yo también quería comentar, doctor, ¿te acuerdas lo que pasó ahora también con la contaminación que hubo de petróleo en nuestras playas? Bueno, hablando de lo que decía la doctora Julie, también el efecto que tuvo, porque también a nivel turístico, porque entonces deja de llegar las personas. No sé si nos puedas compartir un poquito de este tema que Sí, pasó claro. acá.
Gracias, qué bueno que nos recordaste eso. Hace poquito hubo un derrame, como mencionaba, en Tabasco, empezó a recorrer las costas hacia el noroeste y empezó a contaminar todo lo que había ahí. El problema no solo fue que las playas se veían mal, sino que los pedazos de crudo que se veían en la playa eran lo que se consideraba como contaminante, pero en realidad lo que había era un montón de aceite y grasa y otro tipo de compuestos tóxicos y volátiles que estaban en el agua y en la arena, en los sedimentos. Entonces, no solo no se podía ir porque pisabas la arena o entrabas en contacto con el agua y el aceite te empezaba a causar urticaria. O sea, había compuestos ahí, no solo eran los pedazos de petróleo o de crudo seco que se veían ahí, sino que existía contaminación de otro tipo. También en las vías respiratorias, este tipo de compuestos volátiles pueden afectar las vías respiratorias y eso ocasionó que, bueno, no fuera la gente a bañarse a la playa, pero además los pescadores no podían salir a pescar porque cuando sacaban las redes estaban todas manchadas y todos los peces que sacaban se contaminaban al salir porque el crudo estaba en la superficie, el aceite estaba en la superficie. Entonces no pudieron vender su pescado, nosotros no podíamos comer pescado local y eso afectó muchísimo la economía de los sitios. Entonces tuvo que haber programas de ayuda, programas de limpieza. Mucha gente se impregnó ahí también de crudo mientras estaba limpiando y le ocasionó infecciones en la piel, o cuestiones de irritación cutánea. Entonces, sí hay problemas muy serios que pueden emerger de este tipo de cuestiones por no cuidar el océano. Eh, Por aquí hay una pregunta de Tania Pensado. Dice, ¿qué impacto tienen los cócteles químicos de origen antrópico, medicamentos, productos de uso personal, sustancias de origen industrial, etcétera, en la fauna marina? Te voy a dar tres ejemplos. El primero son los bloqueadores solares que contienen zinc. Entonces, cuando tú te pones bloqueador solar y te metes a bañar a la playa, a una zona donde hay arrecifes de coral, si vas tú solito, no pasa nada. Pero si toda la gente entra con esos bloqueos corales, entonces en zonas de áreas arrecifales donde hay protección de estas especies, se prohíbe el uso de bloqueadores de muchos tipos, sobre todo los que tienen zinc, para que no afecten. En términos de los medicamentos, en Nueva York empezaron a ver efectos de las poblaciones de peces porque al estudiar su biología y estudiar sus características poblacionales, se empezaron a dar cuenta que había más peces hembras que machos, cuando en realidad la proporción debía ser 1:1. Y lo que encontraron es que toda la gente que echaba sus anticonceptivos a la taza de baño se iba a la planta de tratamiento y esos químicos eran persistentes. Y cuando salían al mar, los peces empezaban a cambiar de sexo. Hay peces que son hermafroditas, entonces pueden cambiar de sexo dependiendo de la carga hormonal que tienen. Los anticonceptivos que salían del drenaje de Nueva York empezaron a cambiar el sexo de las poblaciones de peces y eso alteró el equilibrio poblacional ahí. Y el tercero es el que les mencionaba con mamíferos marinos. Este, Hay compuestos que se bioacumulan, es decir, las algas, por ejemplo, que consumen carbono, pueden acumular ciertos compuestos tóxicos y de ahí el zooplancton que se los come, lo acumulan y de ahí el pez que se come el zooplancton lo acumula y lo acumula y lo acumula. En el caso de los PCBs y los DDTs que son liposolubles, se acumulan en la grasa de los delfines y las ballenas y cuando ellas amamantan, le pasan esa carga a las crías. Estos compuestos están asociados con inmunosupresión y con daño al sistema reproductivo y neurológico. Entonces, lo que ocasionan es que las crías que van naciendo tienen menores capacidades motrices, hasta cierto punto cognitivas, peor estado de salud y además tienen una baja capacidad reproductiva. Entonces, lo que estamos haciendo al contaminar las aguas es ocasionar que la tasa de fertilidad de estas especies, como delfines y ballenas, baje todavía más. De por sí son especies que tienen una cría cada 3 años, cada 2 años, y se dedican a cuidarla mucho tiempo. Son como nosotros, son este tipo de estrategia. Al contrario de los peces que ponen muchos huevos y pues ahí si alguno sale, pues está padre, ¿no?
los mamíferos marinos cuidamos, bueno, cuidan, yo no soy marino. Ah, sí soy marino, porque soy oceanólogo. Pero los mamíferos cuidamos a nuestras crías. Y entonces eso pasa con los mamíferos marinos. Tienen crías cada vez de menor calidad y la tasa reproductiva va bajando a lo largo del tiempo. Entonces son tres ejemplos ahí de cómo todo esto afecta. Por acá hay otra, creo que ya lo habías comentado, pero si lo puedes profundizar un poquito más. Dice, ¿qué tal los plásticos y los desechos de estupefacientes como cocaína? Sí, en términos de los plásticos, el problema con los microplásticos es que em, los peces pequeños, el zooplancton, no distinguen entre un alga y un pedacito de plástico. Entonces lo consumen y se sacian, pero no les nutre nada. Y algunos de estos plásticos, al pasar por el proceso de digestión, liberan ciertos compuestos que son tóxicos y que interfieren con el sistema endocrino en algunos canales por ahí metabólicos. Entonces, y estos también se acumulan, ¿no? Las algas, luego los zooplanctos, y luego los peces pequeños, y luego los más grandes, y luego nosotros. Entonces, por eso sabe que estamos consumiendo más o menos alrededor de una tarjeta de crédito en microplásticos al mes. Y ya hay, por ejemplo, estudios donde hay taponamientos de arterias y cosas así por microplásticos. Y bueno, como mencionaba, el sistema digestivo descompone el plástico de otra manera y hay compuestos que son pues nocivos para nosotros. De la cocaína, sí, los delfines y los tiburones se pusieron bien locos y no sabían por qué, entonces al sacar biopsias, hicieron un panel toxicológico y encontraron rastros de cocaína en estas especies, ¿no? Hay una película, este, creo que salió el año pasado, una como especie de película documental de un oso, grizzly, no creo si en Canadá o dónde, que se encuentra un paquete de cocaína y se pone bien locochón. Entonces, eso altera la conducta de las especies y puede ocasionar pues, accidentes potencialmente graves, ¿no? Si están humanos presentes o este tipo de cuestiones. Entonces, sí, sí es un poquito serio. Muy bien, pues muy interesante, de verdad. Podemos seguir aquí conversando, pero creo que ya tenemos que cortar porque hay que continuar con las demás actividades. Agradecemos muchísimo al doctor Eduardo Morteo y también, por supuesto, a la Fundación Universitaria San Martín a través de la doctora Julie Roano por este intercambio internacional que tenemos de colaboración y esperamos seguir trabajando en conjunto para llevar estos temas a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y por supuesto también a nuestros compañeros y compañeras docentes. También agradezco a la doctora Tania Romo, que ella, igual que yo, seguimos colaborando en este tipo de actividades. Y pues sin más, no sé, doctora Julie, si nos quieres ya cerrar Ujú. este Sí, evento. sí, claro que sí, realmente muy agradecida. Fue una charla muy bonita, muy agradable, con un matiz muy científico, muy sensible, muy práctico. Creo que la conclusión siempre que tenemos este tipo de diálogos es la misma y es que realmente somos los seres humanos los principales factores de riesgo de los ecosistemas, somos los responsables de toda esta contaminación de nuestros ríos, nuestros océanos, de, bueno, deforestación, todo los perjuicios y vulnerabilidades que tienen nuestros ecosistemas. Pero sí me deja una gran reflexión para nuestros estudiantes de medicina y es que realmente esas pequeñas prácticas, ¿no? Esos compromisos, esas acciones que podemos hacer en nuestros hogares, como el hecho de usar menos plástico, por ejemplo, sería ya algo, una acción muy loable para prevenir. No solamente estamos generando un ahorro, un cuidado en el entorno inmediato, sino que mire que estamos llegando inclusive hacia la protección de estos ecosistemas marinos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Creo que fue bastante fructífera, doctor Eduardo, esta conversación.
sobre la salud humana y la protección también de nuestros océanos. Y evidentemente, pues mi agradecimiento total a la doctora Tania y a la doctora Antonia por esta importante invitación, porque han hecho de esta charla un proceso muy significativo de aprendizaje. Así que esperamos seguir trabajando en esta alianza y ojalá seguir contribuyendo desde otros escenarios a promover la salud física, mental, de nuestros territorios. Muchísimas gracias y bienvenido siempre a la Fundación Universitaria San Martín. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Hasta pronto. Gracias por su Gracias, un atención y por la gusto. invitación a todos. Bonito día.